Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a continuar con nuestra clase de Biblia sobre el Evangelio de San Marcos. Vamos a cubrir el capítulo 13. Pero antes de comenzar con la clase, vamos entonces a hacer la oración para antes de leer la Biblia. Que dice así: en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gracia en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos entonces a comenzar con nuestra clase que, como habíamos dicho, seguimos con el Evangelio de San Marcos. Y vamos entonces a pasar a la próxima sección de nuestro esquema, que es la disolución de los 12. Como se acuerdan, este esquema, pues entonces ya habíamos cubierto la autoridad de Jesús, que eran los capítulos 11 al 12, y ahora empezando el 13, estamos en la parte de la disolución de los 12, ¿verdad? Que es el capítulo 13. Vamos entonces a comenzar leyendo, vamos a comenzar dando una pequeña explicación sobre la mayor parte del capítulo donde se encuentra el famoso discurso escatológico. Fíjense, los tres evangelios sinópticos, el de Mateo y el de Lucas, recogen también este discurso del Señor y es denominado escatológico porque habla sobre el final de los tiempos, y eso es lo que escatológico significa, es el final de los tiempos. O sobre la parucía. La parucía es una palabra que significa la venida, ¿verdad? ¿Por qué se le da este título? Porque versa sobre los acontecimientos del final de los tiempos. Este discurso de nuestro Señor Jesucristo. Se llama también discurso apocalíptico para señalar la forma del lenguaje de revelación de cosas ocultas con el que fue dicho y escrito. Fíjense, cuando nosotros oímos la palabra apocalipsis, apocalíptico, en nuestra mentalidad siempre pensamos en el final del mundo, en destrucción, ¿verdad? Sin embargo, eso no es lo que significa la palabra apocalipsis. La palabra apocalipsis significa revelación. Y en la época de los hebreos y de los griegos, esta palabra se utilizaba en el momento en cuando el novio y la novia, en ese caso ya el esposo y la esposa, por primera vez estaban solos en su habitación, cuando el esposo desvelaba a la esposa, cuando le quitaba el velo. Y entonces, en muchas ocasiones, por primera vez, podía ver a la novia, ¿verdad? Y entonces, pues, eso es lo que verdaderamente significa Apocalipsis, es la revelación de la noche de bodas, ¿verdad? Por lo tanto, el Apocalipsis nos va a revelar cosas que están ocultas para nosotros. Y como la revelación en la noche de boda, pues es un momento de alegría, es un momento donde de triunfo, ¿verdad? Porque eso es lo que verdaderamente este tipo de literatura, la literatura apocalíptica, es lo que verdaderamente nos quiere llevar, el mensaje que nos quiere llevar, ¿verdad? Como dice, este género literario se utilizaba generalmente como un lenguaje de consuelo, ya que afirmaba que la realeza de Dios sobre el mundo y la certeza de la victoria final de sus hijos a pesar de las dificultades que pudieran experimentar.
los cristianos al principio, como también está pasando hoy en día en muchos sitios, eran perseguidos, ¿verdad? Y tenían una vida difícil, de muchas vicisitudes, de muchas dificultades. Y género literario apocalíptico lo que trataba era de decirle, sí, estás sufriendo ahora, estás pasando las de Caín, pero al final de los tiempos, verdaderamente, si le eres fiel al Señor, va a salir victorioso, ¿verdad? Por lo tanto, por eso se dice que es un lenguaje de consuelo, donde afirma que Dios es el rey del mundo, el que va a salir victorioso, ¿verdad? Y todo aquel que esté con él y que le sea fiel. Este discurso tiene algo de enigmático, ¿verdad? Que refuerza la enseñanza central de las palabras de Jesús, que es estar alerta, velar, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en el versículo 9, 23, 33, 35 y 37 de este capítulo 13. O sea que este es el mensaje que Cristo nos quiere traer, que tenemos que estar alerta, que debemos estar en vela. Marco nos trae, en todo su evangelio, nos trae solamente dos discursos. El de la parábola del capítulo 4, esas parábolas que se acuerdan que la más importante es la del sembrador, ¿verdad? Y este discurso apocalíptico. Los demás en el evangelio de Marcos son diálogos y narraciones. Por lo tanto, debe de darnos este detalle, poner en relieve la importancia de este discurso de Jesús, ¿verdad? Que Marco haya escogido a este discurso del final de los tiempos como uno de los dos discursos que él iba a dar en todo su evangelio. Vamos entonces a leer los primeros dos versículos de este capítulo. Y dice así. Al salir del templo, le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira, qué piedras y qué edificios. Jesús le responde, ¿ves estas grandes construcciones? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Palabra de Dios. Fíjense, antes de entrar en su pasión, Jesús quiere dejar a sus discípulos un testamento que explique el sentido profundo de estos acontecimientos de su pasión, ¿verdad? Y los pasajes iniciales de este capítulo 13 están claramente relacionados con los anteriores del capítulo 12. ¿Por qué? Porque después de las intensas escenas que se vivieron en el templo, ¿verdad? Que vimos las discusiones de Jesús con los escribas, con los fariseos, cuando le dicen, es bueno darle el impuesto al César o no, ¿verdad? Le hacen la historia de la señora que se casó con 7 hijos, con 7 esposos, perdón, con 7 esposos, y ellos le preguntan, y cuando vayan al cielo, ¿de quién va a ser la esposa ella si estuvo casada con los 7, ¿verdad? O sea, todas esas trampas que trataron de ponerle, y después vemos al final la enseñanza que Cristo da con la viuda que echa 2 monedas, ¿verdad? Y su donación al templo. Pues después de haber experimentado todo eso, esas escenas tan intensas en el templo, Jesús sale y se queda cerca del edificio del templo. Yo me imagino como puede ser, déjame coger un respiro, ¿verdad? De este acoso tan continuo que me han tenido, ¿verdad? Y entonces una persona le dice admirado, mira qué piedra y qué construcciones, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le anuncia la caída del templo. O sea que ninguna de esas maravillas construidas a lo largo de muchos años, se dice que se tardó 46 años en construir el templo de Jerusalén, el segundo templo, ¿verdad? Pues después de estas maravillas, nada quedará en pie. No quedará piedra sobre piedra en el templo. Después de la destrucción, lo único que queda es la pared occidental, ¿verdad? Que es lo que hoy en día llaman la pared de las lamentaciones, ¿verdad? Donde los judíos van a rezar. Por lo tanto, la ocasión del discurso apunta a algunas claves para poder entender
lo que a continuación dice Jesús, ¿verdad? Vamos a ver en el contexto que él da este discurso. En efecto, los judíos de los tiempos de Cristo y los apóstoles junto con ellos, ¿verdad? Esperaban que para los impíos el día del juicio de Dios, como lo describe en Isaías y en Sofonías, ¿verdad? Otro de los profetas menores, se manifestaría terrible, pero sería un día de gloria para el pueblo elegido, ¿verdad? Eso era lo que esperaban los judíos, ¿verdad? Basado en estos pasajes del Antiguo Testamento. La grandeza del templo no era sino la señal de esa futura gloria. O sea, el templo era tan bonito y era algo era que era el templo. Para poder entender la importancia del templo, tendríamos que pensar si podemos combinar el Vaticano con el Smithsonian, con el Congreso, con el Pentágono, y todo eso junto, todo lo que esos edificios simbolizan y hacen, era lo que el templo era para los judíos. Era el centro no solamente espiritual, sino el centro de gobierno. Era donde se reunía el Sanedrín, ¿verdad? Que era el grupo de los sacerdotes y escribas que gobernaban al pueblo, ¿verdad? Era donde se consultaba a Dios cuando había que hacer alguna batalla o alguna guerra. O sea que era el centro de la vida total del pueblo de Israel, ¿verdad? Político, militar y espiritual. Eso era lo que el templo simbolizaba y significaba para ellos. Por lo tanto, esa grandeza del templo era una señal de lo que la futura gloria cuando viniera el Mesías, ¿verdad? El Señor corrige esta interpretación diciéndonos y haciéndonos claro que el templo no permanecerá, sino que será destruido violentamente. Y esto ocurrirá en el año 70 después de Cristo. Como sabemos, este es el segundo templo, ¿verdad? El primer templo fue construido ¿por quién? Por Salomón, ¿verdad? Y, y ese templo fue destruido en el año 586 al 587 por los babilonios, ¿verdad? Con la destrucción del templo y de la ciudad, donde se llevaron a la mayor parte de los judíos en destierro a Babilonia, ¿verdad? Después cuando vinieron, entonces pues empezaron a reconstruir cuando Ciro, el rey persa, medo persa, los liberó, ¿verdad? Pues volvieron y reconstruyeron la ciudad y empezaron a reconstruir el templo. Pero no fue hasta cuando Herodes el Grande llegó al poder que entonces él, para congraciarse con el pueblo, mandó a construir este templo, este complejo, porque no era un complejo, ¿verdad? Donde estaba el templo, que tomó 46 años construirlo. Herodes el Grande se llama el Grande, obviamente, por las construcciones tan grandes que hizo, no solamente el templo, y el complejo que estaba alrededor del templo, sino como Cesarea Marítima, una ciudad al norte que daba en la costa del Mediterráneo, donde se hacía mucho comercio. Él construyó la famosa fortaleza de Masada, ¿verdad? Que se encuentra en el desierto de Israel, que fue la último bastión de la guerra de los 70 de los judíos contra los romanos, y los judíos nunca se rindieron, sino que prefirieron suicidarse, todos ellos, su esposa y sus hijos, antes de rendirse a los romanos, ¿verdad? Y hoy en día un símbolo del Estado de Israel, de no de nunca rendirse, ¿verdad? Y era cuando los soldados hebreos, judíos, hoy en día, en estos tiempos, después de su entrenamiento, se unen al ejército porque han pasado su entrenamiento. La ceremonia de iniciación la hacen en Masada, ¿verdad? O sea, ese es el significado, y todo eso lo construyó Herodes el Grande. Y él construyó el segundo templo, ¿verdad?
que entonces el que destruyen los romanos en el año 70, el, el emperador Tito, ¿verdad? Y entonces ahí verdaderamente pues nunca más se vuelve a reconstruir el templo. Al mismo tiempo, los discípulos deben de aprender a ver en esa destrucción que va a ocurrir señales de la oposición que encontrarán en su misión a predicar el evangelio hasta la venida gloriosa del Hijo del Hombre. O sea que si el templo, que era el centro de la vida judía, iba a ser destruido, imagínense la oposición que ellos iban a encontrar después de la muerte de Jesús para poder predicar ese evangelio hasta el momento de la segunda venida, que todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, eso también es una enseñanza a nosotros, que somos los discípulos de Jesús y que somos los llamados a predicar el evangelio en nuestra sociedad, ¿verdad? Nos da la idea de cómo la sociedad pues ve y verdaderamente se opone al mensaje de Dios y de Jesús. Por eso, a lo largo del discurso que vamos a ver, están entremezclados los dos acontecimientos, la destrucción del templo y la vida de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver que va a estar entremezclado en este discurso, ¿verdad? Vamos entonces a leer los próximos versículos de la próxima sección, que es del versículo 3 al 13, que dice así. Y estando sentado Jesús en el monte de los olivos, o sea que ya salió del templo y se fue al monte de los olivos, ¿verdad? Enfrente del templo, le preguntaron a solas Pedro, Santiago, Juan y Andrés: dinos cuándo ocurrirán estas cosas y cuál será la señal de que todo esto está a punto de llegar a su fin. Entonces comenzó Jesús a decirles: mirad, que no os engañe nadie. Vendrán en mi nombre muchos diciendo, soy yo. Y a muchos los seducirán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se inquieten, porque es necesario que ocurra, pero todavía no es el fin. Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares. Habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores. Ustedes estén alerta. Os entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas. Y comparecerán por causa mía ante los gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos. Pero es necesario que antes sea predicado el evangelio a todos los pueblos. Y cuando los conduzcan para entregarlos, no se preocupen por lo que tienen que decir. Más bien, tenéis que decir lo que en aquel momento se os comunique. Pues no sois vosotros los que vais a hablar, sino el Espíritu Santo. Entonces el hermano entregará la muerte a su hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres para hacerles morir. Y os odiarán todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra de Dios. Fíjense, más tarde, cuando están en el Monte de los Olivos, los cuatro íntimos, ¿verdad? Mirando como en perspectiva, le piden una explicación de eso que él estaba hablando. Y por eso le dicen en el versículo 4, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse. La explicación se desarrollará en 6 partes. La primera del versículos 5 al 8, donde Jesús delata a los falsos mesías.
Luego, en los versículos 9 al 13, habla de las persecuciones a las que se someterán sus discípulos y que será una ocasión para que se anuncie la buena nueva. En los versículos 14 al 23, predice la caída de Jerusalén. En los versículos 24 a 27 va a anunciar la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 28 al 32 hay una parábola que ayuda a entender estos anuncios. Y en los últimos versículos, 33 al 37, es una llamada a ¿qué? A mantenerse alerta. ¿Verdad? Y así es como él va a desarrollar esta explicación en estas 6 partes, ¿verdad? Del final de los tiempos, la explicación del final de los tiempos. A lo largo del discurso, el Señor no les contesta sobre el cuándo, sino sobre quién. Será Él, el Hijo del Hombre glorioso, quien vendrá a consolar a los suyos, como nos dicen los versículos 24 al 27. Del mismo modo, les da como señal una orden, la vigilancia, que tienen que estar alerta. Las primeras palabras de Jesús son sobre el comienzo de los dolores, en el versículo 8. La tribulación que aparecerá antes de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Esta es semejante a las tribulaciones que van a sufrir los cristianos. En ambos casos, la indicación del Señor es una invitación a la esperanza, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es llegar al cielo. Nuestra esperanza es llegar a estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y a esa esperanza es que nos invita Jesús. Jesucristo les advierte de los peligros que van a coger. Les dice que sucederán acontecimientos ante los cuales los discípulos tendrán que estar alerta para no sucumbir a la tentación. Para no dejarse engañar por los falsos profetas, ¿verdad? Que van a venir y se van a presentar como profetas verdaderos, algunos hasta como el mismo Jesús. Serán perseguidos y odiados por seguir a Jesús. Y deberán dar testimonio de su fe, ¿verdad? Como lo dieron los primeros cristianos y como lo siguen dando ahora los cristianos de hoy en día, ¿verdad? La historia de la iglesia primitiva da fe de la verdad de las palabras del Señor. La única condición de ser cristiano era causa de encarcelamiento o muerte. San Justino, que vivió en el siglo II, llega a decir que contra nosotros solo el nombre de cristiano sirve de prueba. ¿Prueba qué? Para encontrarlos culpables culpable ante las cortes y sentenciarlo a la muerte o a la tortura, ¿verdad? Sin embargo, todos estos sufrimientos no son nada en comparación a la gloria con que se premiará a los que perseveren, como dice San Pablo en el capítulo 8, versículo 18. Por eso, las últimas palabras del Señor, que está en el versículo 13, exhortan a la perseverancia personal. Por eso nos dice, el que persevere hasta el fin, ese se salvará, ¿verdad? Hay una nota de providencia en las palabras de Jesús, ¿verdad? Las persecuciones y dificultades serán ocasión para ofrecer un testimonio del Evangelio ante los perseguidores y para que sea predicado a todos los pueblos el Evangelio de Dios, ¿verdad? Porque Dios estará con ellos, con nosotros,
y el Espíritu les dirá lo que tienen que decir. O sea que esto, cuando decimos una nota de providencia, una nota de ¿qué? Del plan de Dios, ¿verdad? De lo que Dios tiene planificado, la providencia divina, ¿verdad? Que aún se va a valer de estas cosas negativas como las persecuciones para que el evangelio se extienda, ¿verdad? Como vamos a ver eventualmente cuando estudiemos, por ejemplo, los hechos de los apóstoles, cuando antes de la destrucción de Jerusalén, cuando vinieron los romanos, los cristianos, como sabían ya lo que venía, se huyeron a los montes, ¿verdad? Huyeron a otras partes de Judea. ¿Y eso qué hizo? Que ayudara a llevar el evangelio a otras partes de Israel y al resto del mundo, ¿verdad? O sea que ese mismo evento negativo, pues aún eso tuvo algo positivo a que se diera testimonio y se llevara el evangelio a todos los pueblos, ¿verdad? Y siempre el Espíritu Santo va a estar con nosotros, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar al próximo segmento, que es del versículo 14 al 23. Y dice así: cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, quien lea entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Quien esté en el terrado, que no baje ni entre a tomar nada de su casa. Y quien esté en el campo, que no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que estén encintas y de las que estén criando esos días. Rogad para que no ocurra en invierno. Habrá en aquellos días una tribulación, como no la hubo igual desde el principio de la creación, que hizo Dios hasta ahora, ni la habrá. Y de no acortar el Señor esos días, no se salvaría nadie. Sin embargo, la ha acortado los días en atención a los elegidos, que Él eligió. Entonces, si alguno os dijese, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis. Surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los elegidos. Vosotros estad alertas, todo os lo he predicho. Palabra de Dios. Fíjense que estos versículos parece que el Señor se detiene en la caída de Jerusalén como imagen del fin de los tiempos. La abominación de la desolación que oímos en el versículo 14 es una expresión tomada del profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27, que se emplea para designar la profanación del templo, que se describe en el libro del primero Macabeo en el 1:54. Con esa frase el Señor resume la terrible situación en la que estaban los habitantes de Jerusalén en esos días. Fíjense, para refrescarle la memoria, la profanación del templo que se describe en los libros macabeos fue cuando los griegos conquistaron a Israel, ¿verdad? Alejandro Magno, que los conquistó, y luego cuando Alejandro Magno murió, pues fue dividido su imperio, ¿verdad? Y entonces el general que heredó esa área del Medio Oriente, ¿verdad? Pues quería que todo el mundo adquiriera la cultura griega. Y por lo tanto, entonces, puso un gimnasio en cada ciudad y los judíos estaban en contra de eso porque en el gimnasio los hombres estaban desnudos, ejercitándose, ¿verdad? Y a los judíos eso de estar desnudos, eso no iba con ellos. Y lo otro, lo peor que fue,
erigir una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y entonces los macabeos se rebelaron, ¿verdad? Fue la revolución que lograron vencer a los griegos que estaban dominando a Israel en aquel entonces. Por lo tanto, la profanación del templo es cuando pusieron la imagen de Zeus, y eso es lo que se llama la abominación de la desolación, ¿verdad? Porque cuando se llega a ese momento, pues entonces va a haber la desolación del pueblo de Israel, ¿verdad? Y eso pues es lo peor que podía haber ocurrido, ¿verdad? Porque como vimos anteriormente, la importancia del templo para los judíos, ¿verdad? Por lo tanto, con esa frase, el Señor Jesús resume la terrible situación en la que estaban los habitantes de Jerusalén, ¿verdad? En esos días que él está, donde está diciendo de la caída de Jerusalén, ¿verdad? Que la caída de Jerusalén va a simbolizar el fin de los tiempos, porque para los judíos la caída de Jerusalén y la destrucción del templo es el final de los tiempos, porque eso era el centro de sus vidas, era ese templo, ¿verdad? A las penalidades exteriores, ¿verdad?, de la caída de Jerusalén y del final de los tiempos se suma la angustia interior de las consignas engañosas y las acciones seductoras. ¿De quién? De esos falsos cristos y esos falsos profetas, ¿verdad? Porque ellos harán señales y prodigios. ¿Para qué? Para extraviar a los mismos elegidos de Dios. Recuerden que también las fuerzas del mal tienen poder y pueden hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero está de nosotros discernir lo que viene de Dios y lo que viene del demonio, ¿verdad? Por lo tanto, detrás de esa advertencia, sin duda, se encuentran ciertos sucesos históricos del tiempo del evangelista, ¿verdad? O sea, esta advertencia de que van a venir falsos cristos y falsos profetas. O sea, que eso de que hay personas trayendo un evangelio falso que lo vemos a diario, ¿verdad? No es nada nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, el evangelista, en este caso Marco, está dando esta advertencia porque ya eso él lo está viviendo, aún en los tiempos después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, la realización de signos y prodigios pertenece de igual modo a la imagen de los falsos profetas, de la que nos habla Deuteronomio 13, del 2 al 4. En Mateo 7 se puede deducir que de hecho en la iglesia primitiva surgió esa gente con obras prodigiosas, ¿verdad? La advertencia final demuestra que para los cristianos la perplejidad, la inseguridad interna y la debilidad de la fe son todavía más peligrosas que las necesidades y persecuciones externas, ¿verdad? Y eso es algo que no es nada nuevo que nos dice Jesús, porque como nos dice en el Apocalipsis, no teman a aquel que puede matar el cuerpo, teman a aquel que puede destruir el alma, ¿verdad? Por lo tanto, el que perdamos nuestra fe, el que perdamos nuestra relación con Dios y con Cristo, es algo mucho más peligroso que cualquier peligro corporal a los que estemos expuestos por ser seguidores de Cristo y por nuestra fe, ¿verdad? Las palabras de Jesús de antemano os lo he dicho todo, ¿verdad? En este contexto tienen el sentido concreto de privar de su carácter de confusión y seducción a los fenómenos de entonces. O sea que si ya nos ha avisado de lo que va a haber, pues entonces no debemos de caer en esas tentaciones, en esos errores, ¿verdad? Sin embargo, conservan su fuerza tonificante porque las falsas enseñanzas y los humores peligrosos siempre pueden turbar la mirada de la fe.
O sea que no importa que Cristo nos haya prevenido, ¿verdad? Y que nosotros sepamos a lo que vamos a estar expuestos, pero sin embargo la tentación siempre tiene ese poder de atracción a nosotros, sea cual sea la tentación de la que estemos hablando, ¿verdad? El demonio se puede valer de cosas que son buenas, como la comida, ¿verdad? Se puede valer de cosas que son neutrales, como el dinero, de cosas que son buenas, como los placeres sexuales o el placer de beber, ¿verdad? Que son buenas, pero que si se hacen fuera del contexto donde Dios nos ha dicho que se pueden disfrutar, que en el caso de los placeres sexuales dentro del matrimonio, el comer y el beber de una manera mesurada, ¿verdad? Sin exceso, pues entonces, pues son buenas para nosotros, pero si caemos en la tentación de sobreutilizarlas, ¿verdad? Y, y eso pues, nos puede llevar a que nuestra fe se tambalee, ¿verdad? Que no solamente el diablo va a tener una persecución física, algunas veces es mucho más fácil resistir una tentación obvia, ¿verdad? Donde se nos dice tienes que renegar de Jesús, ¿verdad? Como hacían los japoneses a los cristianos, tenían que pisar la imagen de Jesús, ¿verdad? Pues eso es algo fácil que uno dice, bueno, pues obviamente no lo voy a hacer y no importa que me maten, no lo voy a renegar. Pues es algo que es directo, ¿verdad? Pero están las tentaciones que vienen por debajo de la mesa, ¿verdad? Las que se nos presentan como algo bueno, como algo, que no te preocupes, que eso no es, mira, todo el mundo lo está haciendo. Mira, eso es la moda. Mira, eso es algo legal hacerlo. O sea, todas esas tentaciones, pues vienen con ese, envuelta en eso, papel de regalo, ¿verdad? Por decirlo así, que verdaderamente lo que traen es la muerte de nuestra alma. Y contra esa tenemos que estar todavía mucho más alerta. Ante estas dificultades, el Señor propone a sus discípulos dos caminos para vencer y perseverar. Primero, aunque les sean tan grandes los que los hagan tambalear, o sea, las tentaciones que nos hagan tambalear, Dios no permitirá que sean superiores a la fuerza de sus elegidos. ¿Verdad? Que eso es lo que nos dice el versículo 22. Dios nunca nos va a dejar que tengamos una tentación que no podamos vencer. Nunca nos va a tentar sobre nuestra fuerza. Nos lo dice aquí y San Pablo también nos lo dice en sus cartas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos da la gracia santificante. Y segundo, se le ha advertido de antemano y por lo tanto bastará con que estemos alerta, con que los discípulos estén alerta, ¿verdad? Tienen que estar velando. Tenemos que estar alerta en contra de esas tentaciones, en contra de esos falsos profetas, de esos falsos cristos que se van a presentar, tratando de sacarnos de del camino de la fe, del camino que Cristo nos enseñó y que la iglesia nos enseña, que es donde Cristo ha depositado su enseñanza y la que es el vehículo de la gracia de Dios a través de los sacramentos, ¿verdad? Como dicen en mi barrio, en guerra avisada no muere gente, ¿verdad? Por tanto, Cristo nos está dando ya de antemano, nos está alertando a lo que nos vamos a enfrentar. Vamos entonces a la próxima sección, que es los versículos 24 al 27. Y dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces
verán al Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Palabra de Dios. Fíjense que tras el tiempo de la iglesia militante, que es el tiempo donde nosotros estamos viviendo en esta tierra, viene el tiempo del Hijo del Hombre triunfante, ¿verdad? El destino del mundo se resume en el momento glorioso en el que Jesús viene a juzgar al mundo y salvar a sus elegidos, ¿verdad? Y eso lo vemos en el versículo 26 al 27. Los sufrimientos de los cristianos son el camino que conduce a la venida gloriosa del Hijo del Hombre. O sea que todas las persecuciones hacia los cristianos es lo que va a abrir el camino a la venida gloriosa del Hijo del Hombre, ¿verdad? Como dicen los padres de la iglesia, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, lo que hace a la iglesia crecer, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que todo sufrimiento que tengamos, si lo ofrecemos a Dios, ¿verdad? Eso es el mejor apostolado que podemos tener, ¿verdad? El apostolado del sufrimiento, del que hemos hablado anteriormente. Ahora, la descripción de estos versículos que acabamos de leer asume el lenguaje de las visiones apocalípticas, ¿verdad? Lo que aquí se describe no es la destrucción del mundo, sino una escena cósmica que llama la atención sobre la parucía, que es la venida, ¿verdad?, del Señor. Según las concepciones de entonces, de aquel entonces, la idea que tenían los judíos sobre cómo iba a ser la venida de el Mesías, ¿verdad? Nos dice que el sol, la luna y la estrella vienen nombrados con la misma simplicidad que en el relato de la creación. Pero ahora dejan ya de prestar su servicio. El sol se oscurece, la luna deja de alumbrar y las estrellas caen del cielo. Afirmaciones que ya se escuchan en el Antiguo Testamento, como en el libro de Isaías. O sea, no es algo que se puede tomar literalmente, porque obviamente con que caiga solamente una estrella del cielo en la tierra, todo se destruye, ¿verdad? Por tanto, esto es en sentido figurado, ¿verdad? Porque se trata de unos recursos estilísticos. ¿Para qué? Para describir lo extraordinario y lo pavoroso de aquel tiempo que va a venir, ¿verdad? De ese tiempo antes de que venga el Señor por segunda vez. Con las potestades del cielo se indican siempre los astros, ¿verdad?, que pasan a ser las fuerzas del orden cósmico. Su perfecto ordenamiento empezará a ceder, o sea que serán sacudidas. Eso nos lo dice también en la carta a los Hebreos, ¿verdad?, en el capítulo 12. Tales imágenes no se califican como juicios punitivos, o sea, como algo, como un juicio donde se va a castigar, ¿verdad? Únicamente estas imágenes preparan el gran acontecimiento al que exponen estos pasajes. O sea, estos pasajes están hablando de que de la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿qué pasa? Que antes de la venida del Hijo del Hombre va a haber todos estos cambios, ¿verdad? Va a haber todos estos acontecimientos, como él dice, terremotos, va a haber guerra, ¿verdad? Son cosas que verdaderamente son extraordinarios y que dan miedo, son pavorosos, ¿verdad? Y por lo tanto, no es necesariamente sobre el final del tiempo, sino de un gran acontecimiento que va a ocurrir. Entonces, después que viene ese preámbulo de todas esas cosas que van a ocurrir, terremotos, guerras, el sol no va a dar luz, la luna no va a alumbrar, las estrellas van a caer, entonces
aparece el acontecimiento esperado, que dice, verán al Hijo del Hombre venir entre nubes, ¿verdad? Eso, en Mateo, es el que añade eso de entre nubes, ¿verdad? Esas nubes con las que llega el Hijo del Hombre, de un modo imprevisto, son también un símbolo que ya hemos visto anteriormente, que ha sido ya acuñado anteriormente. Las nubes, como todo el pasaje, están tomadas de la visión de Daniel, ¿verdad? Que en el versículo 13 nos dice, yo estaba pues observando durante la visión nocturna y he aquí que venía con las nubes del cielo uno que parecía un hijo de hombre, que es esta ilustración que les puse aquí, ¿verdad? Este es Daniel y entonces este es el hijo de hombre. Este es una imagen que también se utiliza en el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando Juan dice, veo al Hijo del Hombre venir rodeado de 7 lámparas, ¿verdad? O sea que son dos imágenes, vemos que el libro de Apocalipsis toma mucho del de Daniel, ¿verdad? Por lo tanto, allí en ese versículo, en esta pasaje de Daniel, este personaje celestial, que es el Hijo del Hombre, es llevado ante el trono del Altísimo. Fíjese, aquí en Marco, por el contrario, el Hijo del Hombre baja del cielo, ¿verdad? Diferente a Daniel, que el Hijo del Hombre es llevado al Altísimo, ¿verdad? Esa es la diferencia que hay en estos pasajes. El Hijo del Hombre, al que según Daniel, en el versículo 14, se le ha dado el poder de Dios, es Jesucristo, quien permanece junto a Dios y quien ya ha entrado en su gloria, ¿verdad? Ahora, con su venida, que es la parucía, que es la segunda venida de él, viene como soberano y se revela a todos y congrega en torno a sí a su comunidad, ¿verdad? Porque en la primera, en la primera venida, que fue cuando nació, ¿verdad? Y nació en Belén y vino en su vida, ¿verdad? Y tuvo su muerte, su resurrección, pues él se reveló a un grupo limitado, ¿verdad? Y ese grupo fue el que llevó su mensaje a los demás, ¿verdad? Pero cuando venga por segunda vez, entonces se va a revelar a todos, ¿verdad? Y va a congregar en torno de sí a su comunidad. Para ello, envía a los ángeles, ¿verdad? Este es un rasgo que no se encuentra en las visiones de Daniel, sino que pertenece al cuadro cristiano de la parucía, de la segunda venida de Dios. Eso lo vemos no solamente aquí en Mateo, en el 13, sino en el capítulo 8, y en Marco, el capítulo 8, sino también en Mateo, en el 13 y el 25, ¿verdad? Es curioso que aquí los ángeles, a diferencia de lo que ocurre de ordinario en los apocalipsis judíos, ¿verdad? En el de Juan y en Mateo no asumen funciones judiciales los ángeles, no vienen a juzgar, sino que la función de ellos es congregar a los elegidos de los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Como ve aquí el juicio final de Miguel Ángel, que está en la Capilla Sixtina, vemos cómo aquí presenta a los ángeles ayudando a subir al cielo a los seres humanos, ¿verdad? Por lo tanto, esto es algo que es una diferencia entre lo que Marco presenta, cómo presenta a los ángeles como ayudantes, en comparación con Juan, ¿verdad? En el Apocalipsis y en Mateo, donde los ángeles van a tener una función más de juicio, de juzgar. Vamos entonces a pasar a la próxima sección, que es del versículo 28 al 37. Y dice, aprended de la higuera esta parábola.
Cuando sus ramas están ya tiernas y brotan las hojas, sabéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que es inminente, que está a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero nadie sabe de ese día ni de esa hora, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estad atentos, velad, porque no sabéis cuándo será el momento. Es como un hombre que al marcharse de su tierra y al dejar su casa y dar atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, ordenó también al portero que velase. Por eso, velad, porque no sabéis a qué hora volverá el Señor de la casa, si por la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo o de madrugada. No sea que viniendo de repente os encuentre dormidos. Lo que a vosotros os digo, a todos os digo, velad. Palabra de Dios. Fíjense, los versículos finales que acabamos de leer son un resumen didáctico, son un resumen de enseñanza de cómo debe ser la actitud de los discípulos del Señor, ¿verdad? Que es el de que estar en vela, el de estar vigilantes. Esto siempre me acuerda a mi abuela, que decía, tenía la expresión que decía, ay Señor, que nos cojas confesados. O sea, que cuando nos llegue el momento de la muerte, que estemos confesados, o sea, que estemos en gracia de Dios, ¿verdad? Porque no sabemos ni la hora ni el momento donde vamos a morir. Por lo tanto, debemos estar siempre preparados, siempre vigilantes para cuando nos llegue ese momento, ¿verdad? Por eso siempre decía que nos coja confesados. Lo seguro es que el Señor vendrá. De eso no hay duda, ¿verdad? Tan seguro como lo muestra el ciclo de la higuera, ¿verdad? Aquí Jesús dice que el nacimiento de las primeras hojas anuncia la llegada de la primavera, ¿verdad? O del verano. Esto es algo que nos deja ver que Jesús meditó mucho en frente a la higuera, ¿verdad? Nos dan bastante ejemplo de la higuera, como hemos visto en el capítulo 2, en capítulo anterior, en este evangelio. Con la imagen después del dueño de la casa, en el versículo 32, Jesús anuncia que lo indeterminado de su regreso, que no hay manera de saberlo, ¿verdad? Puede ser en cualquier momento. Por lo tanto, el discípulo debe de velar, ¿verdad? Ya sea que llegue en el momento, puede ser en el momento que nos vayamos a morir, o puede ser que seamos de los que no pasemos por la muerte, sino que venga el Señor en su segunda venida y no tengamos que morir para estar en su presencia, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Puede ser en cualquier momento, antes de que se acabe la clase, como de aquí a 1000 años. Solamente el Padre lo sabe, ¿verdad? San Efrén nos dice, quiso ocultarnos esto para que permanezcamos en vela y para que cada uno de nosotros pueda pensar que este acontecimiento, o sea, la segunda venida de Jesús, se producirá durante su vida, ¿verdad? Ha dicho muy claramente que vendrá, pero sin precisar en qué momento. Así todas las generaciones y siglos lo esperan ardientemente, ¿verdad? Es como cuando en la vigilia pascual, todos los años, el padre John Gillespie siempre dice, bueno, estamos esperando que el Señor llegue, ¿verdad? Y si llega antes de yo dar mi homilía, pues se va a salvar de la homilía larga que voy a dar, ¿verdad? Y ese es siempre su chiste para la vigilia pascual, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos esperando. Nosotros estamos pidiendo que venga Dios. ¿Por qué? Porque como sus discípulos, como seguidores de él, la venida de Dios, lo único que va a traer es felicidad, va a hacer lo que va
a llevarnos a la plenitud de los tiempos, ¿verdad? Donde entonces estaremos en su presencia por toda la eternidad. Por lo tanto, nosotros como discípulos de Jesús esperamos ansiosamente, ardientemente, como dice San Efraín, que venga, ¿verdad? Diferente a aquellos que no creen en Él, que viven en pecado y que para ellos lo único que tienen es esta vida. Pues claro está, no quieren que se acabe la vida, porque para ellos no hay nada más después de esto, ¿verdad? Una manera bastante triste de vivir, pero desgraciadamente así viven muchas personas, ¿verdad? Sin esa esperanza, sin esa alegría, sin ese consuelo de saber que después de esta vida es que viene lo mejor de nuestras vidas. Por lo tanto, la iglesia nos estimula a avivar esa vigilia en la liturgia del Adviento, ¿verdad? El Adviento, que es la parte del año que es antes de las Navidades, ¿verdad? De antes del nacimiento del niño Jesús, donde nosotros nos estamos preparando para su primera venida, que es como que se hace, que pasa la encarnación de Dios, donde se hace carne, ¿verdad? Donde acampó entre nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, estamos esperando durante el Adviento esa venida de Cristo, ¿verdad? O sea que eso es lo que el Adviento es, esa preparación para la venida de Él. Nadie sabe de ese día ni de esa hora, como dice el versículo 32, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Fíjense, para los estudiosos del Evangelio, esta frase ha sido una de las más difíciles de interpretar. ¿Por qué? Bueno, antes de entrar en la interpretación, uno se puede preguntar, bueno, si el Hijo no lo sabe, pero espérate, el Hijo no es Dios y Dios lo sabe todo, porque Él no lo sabe, ¿verdad? Y fíjense, eso es algo que dio pie y que lo utilizó este pasaje, una de las herejías más peligrosas que ocurrieron al principio de la cristiandad, que es la herejía del arianismo, llamada así por el sacerdote Ario, que era egipcio de Alejandría, donde él empezó a promulgar la idea de que Cristo no era Dios. Cristo era la primera criatura que Dios había creado. Por lo tanto, Cristo era hombre y era la criatura número uno, pero no era Dios. Y eso se extendió en aquel entonces por la mitad de la cristiandad, se convirtió al arianismo. Y esto era uno de los pasajes que él utilizaba. Porque decía, bueno, si el Hijo no lo sabe, pues quiere decir que no es Dios, ¿verdad? Y fíjate, hasta hoy en día, el arianismo, toda herejía, no muere, sino que se cambia y se evoluciona y se pone trajes nuevos. Hoy en día, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Cristo es Dios, ¿verdad? Por lo tanto, es una manera de arianismo, ¿verdad? Hoy en nuestros días. En el contexto de las palabras de Jesús, que se extienden de este versículo 30 al 33, uno puede interpretar esto mucho mejor. Tiene más lógica las palabras de Jesús dentro de este contexto, de estos versículos del 30 al 33. En contraste de que si solamente sacamos este versículo 32 de su contexto, pues entonces lo podemos moldear a como lo hizo Ario, ¿verdad? Al principio, en los primeros siglos de la cristiandad, ¿verdad? Por lo tanto, hay que coger las cosas en el contexto para poder interpretarla mejor. Los escritos apocalípticos presentan nuevas revelaciones sobre los acontecimientos de la generación presente y las del futuro, ¿verdad? Eso es lo que básicamente nos está diciendo en el versículo 30, ¿verdad? Donde nos dice claramente, dice, en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla, ¿verdad? En el caso de la época de Jesucristo, una generación eran 40 años. Era el tiempo que básicamente una persona vivía, ¿verdad?
la mayor parte de las personas. Eh, por lo tanto, 40 años era una generación. Por lo tanto, estos escritos apocalípticos que nos tratan de dar una idea de lo que va a pasar en el futuro, revelan cosas de la generación que es de ahora y la del futuro. Por eso vemos, por ejemplo, que se utiliza en el caso de Jesucristo, usa la destrucción de Jerusalén como, como el final del mundo, ¿verdad? O sea, que se habla de ahora y del futuro. Siguiendo esta línea de pensamiento, Jesús les dice que no den fe a nuevas revelaciones, que es lo que nos dice en el versículo 32, ¿verdad? Que dice bien claramente, dice, pero nadie sabe de ese día, ni de esa hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre, ¿verdad? Sus palabras tienen valor perenne, o sea que sus palabras son para siempre, ¿verdad? Y es únicamente una, que es velar. Tenemos que estar en vela, ¿verdad? En estas condiciones, las palabras de Jesús pueden interpretarse. Estamos todavía hablando de ese pasaje del versículo 32, donde dice, en verdad os digo, donde dice, pero nadie sabe de ese día ni de esa hora, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, ¿verdad? Estamos discutiendo ese versículo que ha traído tanta controversia a través de la historia y que es difícil de interpretar. Pues las condiciones de este versículo, de estas palabras de Jesús, pueden interpretarse de dos maneras. Puede interpretarse como lo hicieron muchos padres de la iglesia, ¿verdad? No como desconocimiento de Cristo, no como que Cristo no supiera lo que iba a pasar acerca de este momento del final de los tiempos, de cuándo iba a venir Él, sino como conveniencia de no manifestarlo. Porque si no lo manifiesta, entonces vamos a estar en vela, ¿verdad? Muchas de las parábolas de los evangelios es sobre este tema, ¿verdad? Tenemos la parábola de las vírgenes, ¿verdad? Las vírgenes sabias y las tontas, ¿verdad? Las que tienen aceite y las que no tienen aceite. Otras parábolas del siervo que está esperando que su amo venga, ¿verdad? Y si el Señor llega y el amo está durmiendo y no está haciendo lo que tenía que hacer, pues va a recibir su castigo, ¿verdad? O sea, tenemos todas estas diferentes parábolas a través del Evangelio que nos quieren llevar el mensaje que tenemos que estar en vela, tenemos que estar preparados para cualquier momento que nos llegue la muerte o que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por segunda vez. O de la otra manera que se puede interpretar esto es como desconocimiento de Jesús como hombre. Y aquí vamos a traer a San Atanasio para que nos clarifique esto un momento. Atanasio fue el padre de la iglesia que discutió y argumentó contra los arianos con más poder y de la mejor manera. Y nos dice San Atanasio en su obra maestra contra los arianos, nos dice, cuando los discípulos le preguntaron sobre el fin, ciertamente, conforme al cuerpo carnal, o sea, de cuándo esto iba a pasar, le respondió, ni siquiera el Hijo, para dar a entender como hombre, tampoco lo sabía. O sea, porque tenemos que ver tenemos que tener en mente que Jesús tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y que ambas están unidas de una manera que no se pueden separar, ¿verdad? En él es que se hunde el cielo y la tierra en la persona de Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, desde su naturaleza humana, como hombre, pues él no lo iba a saber. Es propio del ser humano el ignorarlo, ¿verdad? No es lo mismo uno vivir la vida no sabiendo cuándo se va a morir, a vivir la vida con uno sabiendo el día y la hora que se va a morir. ¿Por qué? Porque muchas personas van a reaccionar diferente. Muchas personas se van entonces a volver como un pajarito fuera de la jaula, haciendo y deshaciendo hasta lo último, ¿verdad? Si saben cuándo se va a morir. Otras personas van a
a deprimirse, porque, ay, me voy a morir tal día, ¿verdad? Cuando no sabemos, entonces llevamos una vida donde la vivimos a plenitud, porque no sabemos cuándo es que se nos va a acabar el tiempo. Una vida donde vamos a estar preparados si tenemos dos dedos de frente, como decía mi abuela, donde vamos a estar preparados todo el tiempo, porque no sabemos cuándo nos va a hacer llegar la hora, ¿verdad? Y entonces vamos a vivir día a día, que es como debemos de vivir, que es como los niños viven. Y por eso es que solamente el reino de los cielos llegarán a aquellos que sean como niños, ¿verdad? Por lo tanto, es propio del ser humano el ignorarlo, el no saber cuándo es el final de los tiempos. Pero en cuanto él era el verbo, ¿verdad? Ya está hablando San Atanasio de su naturaleza divina. La naturaleza divina de Jesús. Dice, y él mismo era el que había de venir como juez y como esposo. Por eso conoció cuándo y a qué hora había de venir. O sea, él como Dios sí sabía cuándo iba a venir. Como juez, a juzgar a los vivos y a los muertos, como decimos en el credo, y como esposo. ¿Por qué como esposo? Porque al final de los tiempos, cuando leemos el Apocalipsis, el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis, la Biblia termina con que con el matrimonio de Cristo con su iglesia, la Jerusalén que baja del cielo, vestida como una novia que viene a entregarse a su esposo, a Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, él va a venir como juez a juzgar y como esposo a tomar posesión, a desposar a su esposa, que es la iglesia, ¿verdad? Pero sigue diciéndonos San Atanasio, pero como se hizo hombre, porque él era Dios y hombre, ¿verdad? Pero como se hizo hombre, tuvo hambre y sed y padeció como los hombres. Y del mismo modo que los hombres, en cuanto a hombre, no conocía cuando era el final de los tiempos. Pero en cuanto a Dios, en cuanto era el verbo y la sabiduría del Padre, no desconocía nada. Es un concepto un poco difícil de nosotros comprender como una persona, ¿verdad? Pero él obviamente es una persona única porque es Dios y hombre, ¿verdad? Es lo que llamamos la unión hipostática de Dios, ¿verdad? Es la unión de las dos naturalezas, ¿verdad? Una sola persona con dos naturalezas, ¿verdad? Eh, por eso es que, pues como hombre, pues no sabía, pero como Dios sí sabía. Por eso en algunas partes de la Biblia podemos ver cómo Jesús llora, cómo Jesús siente, agoniza antes de la pasión, ¿verdad? Y tiene que venir un ángel a consolarlo. ¿Por qué? Porque es hombre y va a sufrir como hombre y tiene que pasar por todo lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Pero a la misma vez es Dios. Por lo tanto, en esas dos naturalezas, él como hombre contestó a los apóstoles que ni el Hijo solamente, sino el Padre sabe. Pero verdaderamente como Dios, él también sabía, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la segunda manera como se puede interpretar ese versículo tan controversial. O como que primero, como dijimos anteriormente, la primera manera es que él, a sabiendo, nos dejó en la oscuridad, pero de la otra es explicándolo en base a sus dos naturalezas, la humana y la divina. Yo personalmente me gusta más esta segunda explicación y la encuentro más factible, ¿verdad? Ahora, en conclusión de todo esto que hemos estado discutiendo, lo importante es que estas lecturas nos invitan a vivir como testigos de la esperanza. Y una vez más, nuestra esperanza es el cielo, ¿verdad? La vida eterna, la visión beatífica, que significa estar frente a Dios. Esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, tenemos que ser testigos de esa esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Y tenemos que estar dispuestos a explicarla, ¿verdad? Para eso, pues, tenemos que estudiar y tenemos que leer la Biblia
y tenemos que ahondar cada vez más en la palabra de Dios, ¿verdad? Y hablar de escatología, que es la palabra de domingo, que significa los últimos tiempos, es hablar de un cielo nuevo y una tierra nueva, que deben de comenzar de algún modo aquí en la tierra, ¿verdad? Para poder entregarle al Padre en el último día la ofrenda de un mundo purificado y renovado. O sea que nosotros no podemos esperar al final de los tiempos para que todo se solucione. Sí, nosotros tenemos que trabajar en nuestro presente, en nuestros días, por mejorar nuestro mundo, ¿verdad? Por que haya más paz, ¿verdad? Que haya más justicia en esta vida, ¿verdad? Sabemos que no vamos nosotros a lograr en su totalidad ese sueño y esa esperanza, ¿verdad? Pero sí estamos llamados a trabajar y cada acto que nosotros hagamos de bien ayuda a que haya una tierra nueva y que comience aquí esa transformación del mundo, ¿verdad? Para mí, pues la Madre Teresa es para mí un ejemplo perfecto de lo que un cristiano, ¿verdad? Un discípulo de Cristo hace, ¿verdad? Vivir cada día ayudando a su prójimo y verdaderamente siguiendo a la letra las enseñanzas de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia están las primicias de ese reino, está la semilla de ese reino, ¿verdad? La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y nosotros debemos de realizar nuestra vocación de constructores de esa nueva realidad. Claro, nuestra vocación, como hemos dicho anteriormente, es de ser santos, ¿verdad? Y santo no es otra cosa que ser ¿qué? Aquel que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Y como hacer la voluntad de Dios es construir el reino de Dios aquí en la tierra, empezarlo, ¿verdad? Como decía Santa Teresa, nosotros no estamos llamados a mover la roca, nosotros estamos llamados a empujarla. Quien la mueve es Dios. Pero nosotros estamos llamados a empujar, a hacer lo mejor que podamos hacer. Como decía ella en otra ocasión, decía que nosotros no vamos a ser juzgados por los logros en nuestras vidas. Vamos a ser juzgados por los esfuerzos en nuestras vidas. Nosotros podemos tener la meta de hacer algo muy bueno y tal vez, no importa lo que hagamos, no lo vayamos a lograr nosotros. Pues nosotros tal vez seamos los que construyamos la base de algo, ¿verdad? Y otro va a lograr eso. Pero nosotros estamos llamados a trabajar por eso, a hacer el esfuerzo. Y por ese esfuerzo que vamos a ser juzgados. La conversión de un pecador puede, puede ocurrir solamente tal vez después de que 20 personas hayan hablado de él y le hayan llevado el mensaje de Cristo. Y usted puede ser que sea la primera persona que hable a ese pecador o puede ser que sea el número 20. Pues si es la número 20, entonces va a ver, wow, mira, yo le llevé el mensaje a esta persona y mira, se convirtió y ahora va a la iglesia y ahora es un cristiano y una buena persona. Pero tal vez usted no sabe que hubieron 19 personas antes de usted que llevaron el mensaje y no fue hasta que usted vino que llevó. Pero asimismo usted puede ser de la 1 a la 19 y hablarle y nunca ver el resultado. Pero su trabajo es hablarle y llevar el mensaje. Y Dios es el que se encarga del gesto, ¿verdad? Así que con ese pensamiento los dejo esta noche, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga y los favorezca y entonces vamos entonces a terminar con nuestra oración final, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.